Hola, muy buenas noches a todos. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este encuentro latinoamericano para la actualización del tratamiento de COVID-19 en el niño. La verdad es que estamos súper contentos, súper entusiasmados porque tenemos una gran audiencia. Sé que hay colegas no solo de Chile, sino también de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, que se han unido a este encuentro, así que sean todos muy bienvenidos. Creo que esta reunión va a ser muy enriquecedora porque no solo vamos a hablar de los últimos tratamientos para el COVID-19 en el niño, sino que este encuentro nos va a permitir un poco intercambiar las distintas realidades que se están viviendo en los distintos países con esta pandemia. Para este encuentro contamos con 4 expositores. Primero que nada, tenemos a la doctora Silvina Cipriani, que es neumóloga pediátrica del Hospital Infantil de Córdoba, secretaria del Comité Nacional de Neumología de la Sociedad Argentina de Pediatría. También contamos con la doctora Rosario Pinto, neumóloga infantil del Hospital de Santa Cruz, Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz. La doctora es miembro del Comité Científico de Investigación y de Bioética de COVID-19. Además, es docente de pre- y posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno y de la Universidad Católica de Bolivia. También contamos con la doctora Isabel Salazar, neumóloga infantil del Hospital del Niño Francisco Bustamante de Guayaquil, miembro del Comité Nacional de Tuberculosis de Ecuador, miembro de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax. Y finalmente tenemos al doctor José Perillán, neumólogo infantil del Hospital San Juan de Dios y Hospital El Carmen, profesor asistente de la Universidad de Chile y Universidad Finisterra, past presidente de Sochinep y coordinador de la Comisión COVID-19 de Sochinep. Entonces vamos a tener en forma secuencial las 4 presentaciones y al final de ellas vamos a tener espacio para una mesa redonda. Recuerden hacer sus preguntas a través del chat. Hola, como me presentó la doctora María Herrera Gana, yo soy Silvina Cipriani de Argentina. Realmente muy a gusto de compartir este encuentro latinoamericano, si bien el tema que nos convoca es una tragedia global, poder compartir entre los colegas latinoamericanos este espacio me parece realmente muy productivo y espero que sigamos así de ahora en adelante. Brevemente les comento cómo es la situación actual en nuestro país. Argentina, como vemos, es un país bastante extenso, con 44.560.000 habitantes, y al día de hoy el número de casos confirmados por infección por coronavirus es de 83.426, con un número de fallecidos de 1.644. El número de niños en el último reporte pediátrico de niños confirmados es de 2.095 y la mortalidad en pediatría hasta el momento ha sido registrada en 2 pacientes, los dos con comorbilidades severas como una inmunodeficiencia y fibrosis quística. Como pueden ver en el mapa, la distribución es bastante diferente según el área. Se concentran la gran mayoría de los casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Yo soy de esta provincia mediterránea que se llama Córdoba. Es la segunda provincia en número de habitantes y es la quinta en este momento con el número de casos confirmados por coronavirus. Bueno, avanzamos con lo que es el tema que yo tengo que actualizar hoy, y es el tratamiento con tocilizumab. ¿Qué es el tocilizumab? Es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado tipo inmunoglobulina G1, que inhibe la interleuquina 6, tanto la libre como la que está unida al receptor. Tiene una vida media de 11 días y
inhibe la fiebre y la producción secundaria de otras citoquinas. Su uso siempre estuvo autorizado en lo que fue la esfera reumática, en pediatría con la artritis reumatoidea, la artritis idiopática juvenil sistémica, la artritis de células gigante, que es una entidad más frecuente en adultos, y la artritis idiopática juvenil poliarticular. En el año 2018 se amplían sus indicaciones para lo que es el síndrome de liberación de citoquinas, o también llamado tormenta de citoquinas, inducidas por las terapias CART, que son las siglas en inglés del tratamiento con células con receptor antígeno quimérico, que es una terapia usada en la leucemia linfoblástica aguda en niños, donde se usan las propias células del niño para buscar y eliminar las células cancerosas. Se empezó a observar que tras la administración de estas terapias, el 60% de los pacientes tenían una reacción inflamatoria sistémica grave, potencialmente fatal, y estaba, bueno, como les digo, en el 60% relacionada a estas terapias, y también tras la administración endovenosa de ciertos fármacos como los anticuerpos monoclonales. La fisiopatogenia es la gran activación de células inmunes con liberación masiva de mediadores inflamatorios, que es lo que ocurre en estas terapias. Y es acá, con este uso, que desde el año 2018 se autoriza el uso del tocilizumab o antiinterleuquina 6, donde empezamos a relacionarlo con el uso en la COVID-19. ¿Qué se observó en la COVID-19? Que había adultos que tenían una enfermedad leve, que a partir de las 7 días en la segunda semana, cuando ya disminuía la carga viral, empezaban a empeorar, presentar distrés respiratorio agudo, con disnea, con una hipoxia refractaria. Esto ocurría, como les digo, cuando disminuía la carga viral y aumentaba la respuesta inflamatoria. O sea que se atribuye esto a una desregulación en la respuesta inflamatoria propia del huésped. Y acá vemos que en el estadio 3 o fase hiperinflamatoria es cuando ocurre el aumento de estos reactantes, como la ferritina, el dímero D, la PCR, que sabemos que el aumento de PCR está relacionada con el aumento de interleuquina, la LDH, troponina, creatinina y las alteraciones en el tiempo de coagulación. Y acá empiezan a aparecer tempranamente, primero fueron los reportes chinos, de por qué el tocilizumab podría ser un tratamiento efectivo para la COVID severa. Este reporte se basa en estudios que se realizaron en biopsias de autopsias de fallecidos por coronavirus, y se observó el aumento del exudado alveolar por respuesta inmune aberrante y tormenta de citoquinas. Esto impedía el intercambio gaseoso y contribuye a la alta mortalidad en COVID severo. Las células implicadas son las células T y monocitos inflamatorios con gran cantidad de interleuquina 6. Por ende, los anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 6 podrían frenar la tormenta de citoquinas. Y a partir de ahí surgen muchos reportes. Acá vemos este reporte irlandés que habla del rol de las citoquinas, incluida la interleuquina 6, en la neumonía por COVID con síndrome de activación macrofágica. Este, que es un reporte chino, habla de por qué el tocilizumab podría disminuir la mortalidad en el síndrome de liberación de citoquinas inducido por COVID-19. En marzo, ya 31 de marzo, ya se empezaban a hacer algunas lecturas críticas de la evidencia clínica, y lo que se encontraba era esto, que no había estudios con resultados disponibles con la suficiente evidencia científica, y se limitaba una información anecdótica, sobre todo en reportes de China e Italia. Estos reportes fueron, por ejemplo, yo ya lo llamo como
empezar a tener experiencias en el uso de tocilizumab, pero con algunas falencias a nivel de evidencia por, bueno, la situación lógica de cómo nos apremiaba esta pandemia tan severa y la falta de tratamientos probadamente efectivos. Esta experiencia se realizó en Italia, en Brescia, donde se hace con una serie de prospectivas de 100 pacientes con neumonías confirmada por coronavirus y síndrome de estrés respiratorio que requería ventilación mecánica. Se administraron a todos los pacientes 2 dosis de tocilizumab endovenoso con una tercera dosis opcional y se medía la mejoría en el fallo respiratorio agudo con un score llamado score de Brescia para COVID. Este score, cuanto más alto, habla de mayor severidad, va desde el 0 al 1, y se dividieron en 2 grupos estos 100 pacientes, que uno, el grupo A, era el grupo que estaba en UTI, y el grupo B estaba en la guardia, pero este grupo B tenía criterios de estar en UCI, y lo que no tenían era lugar para internarse. ¿Qué se observó? Que a partir de la primera dosis, a las 24 a 72 horas, ya comenzaba a bajar el score. A ver, acá tengo el cursor. Fíjense, acá el score prácticamente era bien alto, llegaba a 8, o sea, de mayor gravedad, antes de la administración de tocilizumab. A las 24 a 72 horas empezaba a mejorar y a los 10 días ya había mejorado bastante. Lo mismo ocurrió con el grupo de la guardia. La conclusión fue que hubo una respuesta rápida, sostenida y asociada con mejoría clínica, pero lo que no tenemos acá es un grupo control. Y otro estudio a partir del cual se empezó a ver esta terapia como una posibilidad de tratamiento fue el estudio de Su y colaboradores en China, tampoco tuvo grupo control, y que refiere que en 21 pacientes con neumonía grave o muy grave, tras la infusión endovenosa de tocilizumab, hubo mejoría en lo que fue requerimiento de oxígeno, mejoraron los infiltrados radiológicos, el recuento de linfocitos y disminuyó la PCR. Ya para el 25 de mayo sale una guía del Instituto Nacional de Salud de muy buena calidad, actualizada, la última actualización al 25 de junio, y ya aquí habla de un trabajo con mejor diseño, un estudio francés, y se hace un estudio randomizado con doble ciego, con pacientes hospitalizados con COVID-19 con enfermedad moderada severa, y de 129 pacientes con este diagnóstico se divide en 2 grupos. Uno, desde la mitad, 64 pacientes, solo recibió cuidados estándar, versus el otro grupo que recibió cuidados estándar más tocilizumab, y en el reporte preliminar ya se vio que el grupo que recibió tocilizumab tuvo menos muertes y menos requerimiento de ventilación no invasiva o asistencia respiratoria mecánica. Hablando ya un poco de lo que fue su uso en los pacientes adultos con neumonía severa por reacción inflamatoria del huésped, nos vamos a adentrar un poquito en lo que fue el uso en pediatría. Hacia el 20 de abril, si bien se sabía que el COVID-19 afectaba mucho más a adultos y a mayor edad daba cuadros más graves, y se veía que en pediatría generalmente provocaba una enfermedad muy leve, se empieza a describir un grupo de pacientes con un síndrome de reacción hiperinflamatoria con características similares al síndrome de Kawasaki y al shock tóxico, que afectaba a niños que requerían UTI y que podían evolucionar al fallo multiorgánico y la muerte, y que estos pacientes se asociaban a infección por SARS-CoV-2. Tal es así que el Reino Unido hace este reporte, e incluso el 27 de abril hace una alerta para los padres para que tengan en cuenta estas manifestaciones. La OMS el 15 de mayo ya se eco de esto
y lo define con 6 criterios, como fiebre de 3 o más días, inflamación con reactantes de fase aguda elevado en el laboratorio, evidencia de disfunción multiorgánica de 2 o más órganos, viendo que los más frecuentemente afectados en niños era el sistema cardiovascular, gastrointestinal, mucocutáneo, criterios completos o parciales de enfermedad de Kawasaki, exclusión de otras causas infecciosas, y evidencia con PCR, con antígenos o nexo epidemiológico para infección por SARS-CoV-2. Y ya lo pone como de denuncia obligatoria. Desde hace 2 días, en lo que es definición de caso aquí en Argentina, este síndrome ya forma parte de la definición de caso. Y se vio que esto afectaba predominantemente a niños y adolescentes. Y acá hay un reporte indio donde habla del uso de tocilizumab en este síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Este reporte es de un solo paciente de 8 años con un síndrome inflamatorio muy severo, que refractario al tratamiento con gamma globulina endovenosa y corticoides, que mejora tras la infusión del tocilizumab, y ya propone que el tocilizumab podría ser efectivo en la segunda línea para niños con síndrome hiperinflamatorio refractario a gamma endovenosa. Y aparecen ya muchas series más grandes de casos de reporte. Estos son 48 niños ingresados en UCIs en Estados Unidos, en varios estados diferentes, donde en el 61% se usaron terapias dirigidas, pero de estos 48%, de 48 pacientes, solo 5 tuvieron administración de tocilizumab, y siempre en forma diferente. Uno fue solo esta terapia, otro asociado a hidroxicloroquina, otro a hidroxicloroquina y acitromicina, otro con remdesivir y uno con plasma. O sea que no es fácil sacar evidencias o conclusiones con estos datos. Acá tenemos una encuesta ya con más casos realizada en 26 estados diferentes en Estados Unidos, donde eran todos pacientes menores de 21 años que cumplían los criterios de síndrome inflamatorio multisistémico, donde se usó en el 100% de los pacientes que tenían una enfermedad tipo Kawasaki, se usó la gamma endovenosa. En el 63% del resto de los casos, en 49% de los pacientes se usó corticoides, y en un 8%, que era un total de 14 pacientes, se usó terapia anti-interleuquina 6, tanto tocilizumab como siltuximab. Aquí, bueno, como ven, es un pequeño grupo de toda esta serie de 186 pacientes donde se usó esta terapia. En cuanto a evidencias, bueno, lo que podemos ver hoy buscando en Cochrane, ya hay 24 trials en marca de muy buena calidad, que habrá que esperar un poco a ver el reporte y el metaanálisis de esto. Dice hoy la OMS que se recomienda que estos fármacos que están aquí nombrados, entre los que se encuentra el tocilizumab, no se administren como tratamiento ni profilaxis de COVID-19, a no ser en el contexto de ensayos clínicos. Pero en este contexto de una pandemia, de una enfermedad nueva, grave, sin un tratamiento adecuado, hace las excepciones de que en el caso de contar con un comité de ética que respalde su uso, el uso en terapia compasiva, con un consentimiento informado, y cuando no hay otro fármaco probadamente eficaz para tratarlo, que se podría hacer la excepción y usarlo. Como sabemos, ante un caso grave, sabemos que se están usando todos los recursos que han probado alguna eficacia. Entonces, concluyendo, podemos decir que el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe los efectos de la interleuquina 6
Está probado en el uso del síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas. El uso en COVID de adulto es en el caso de neumonías severas con síndrome hiperinflamatorio, y el uso en COVID-19 en niños y adolescentes sería con este síndrome inflamatorio multisistémico. Su uso, según los reportes, se asociaría a caída de la fiebre, disminución de la PCR y a otros reactantes, disminución del uso de la asistencia respiratoria mecánica y la ventilación no invasiva y disminución de muerte. Y como evidencia en el uso pediátrico, es que nos falta evidencia para poder avalar el uso. Muchas gracias, fue un placer compartir este espacio con ustedes y en un rato nos vemos en la mesa redonda para charlar sobre estas terapias. Hasta luego. Muy buenas noches, queridos amigos, colegas y todos los aquí presentes. En principio, agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y obviamente en especial a mi colega y amiga, la doctora Ana María Herrera, que con esta presentación ha querido unirnos a todos los hermanos latinoamericanos en la experiencia de cada uno. La presentación que me ha tocado compartir con ustedes es sobre plasma convaleciente. Antes de dar inicio al tema, quisiera compartir con ustedes los datos epidemiológicos de mi país. Bolivia es un país que tiene aproximadamente 12 millones de habitantes. La ciudad en la que yo vivo, que es Santa Cruz de la Sierra, tiene aproximadamente 2 millones. ¿Cuántos afectados tenemos hasta este momento en nuestro país? Los casos confirmados son aproximadamente 4.500 pacientes. Los fallecidos que han habido hasta la fecha llegan aproximadamente a 1.500. Pero dentro de todo ese hecho, lo importante es que ya tenemos casi 12.000 pacientes recuperados. Y propiamente en mi ciudad tenemos, fíjense, casi la mitad de todos estos infectados. 21.953 pacientes confirmados, de los cuales tenemos aproximadamente 600 fallecidos, pero como ya les decía, tenemos cifras de aproximadamente 11.000 pacientes recuperados, es decir, que al momento tenemos casi la mitad de los pacientes que fueron infectados, enfermados, ya recuperados al momento. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver en esta otra gráfica que los pacientes afectados han sido aquellos pacientes mayores de 51 años. La cifra donde podemos ver aquí que es la que corresponde a los pacientes niños, pareciera comparativamente que hemos tenido una alta incidencia de pacientes pequeños, pero lo que sucede es que como estos pacientes infectados han sido pocos, aquí tenemos la cifra, han sido aproximadamente 14.000 pacientes, los 1.429, perdón, los pacientes menores de 18 años infectados, y de ese total entonces sería los que el 1.5% ha fallecido. Entonces, dentro de mi hospital, que pertenezco al Hospital de la Caja Petrolera, que tiene una aproximación de 200.000 asegurados, solo hemos tenido el ingreso de 21 pacientes niños que oscilan en una edad de 1 a 9 años. 5 fueron del sexo femenino y 4 del sexo masculino, los que han sido infectados y tenemos sus pruebas positivas. Al momento simplemente tenemos 7 que todavía no hemos recibido el resultado, pero en estos pacientes la sintomatología ha sido simplemente de leve a moderada, grave unos 2 pacientes, pero no hemos tenido mortalidad en nuestro hospital.
Entonces, ahora vamos a dar continuación a lo que ya es el tema en sí. En realidad, ya todos sabemos cuáles son los antecedentes del tratamiento con plasma. Sabemos que este sirvió ya en el siglo XX para la reducción de la mortalidad de la gripe del 1918, la gripe española. Después también fue utilizado en el 2003 para el SARS-2 y también ha sido utilizado en las pandemias de la influenza, la H1N13 que tuvimos en el 2009. Sin embargo, lo que ha sucedido es que la mayoría de estos estudios publicados han sido series de casos, es decir, no tenemos ningún estudio confirmatorio que nos diga que el plasma convaleciente sirve de utilidad para otras enfermedades. En todas las revisiones retrospectivas hemos encontrado pequeños estudios de pacientes tratados, otros no tratados, pero no específicamente datos comparativos y estadísticos o ensayos clínicos grandes como deberíamos tener. Por lo tanto, uno de los primeros artículos que apareció publicado en JAMA dice: prueba de una terapia antigua contra una nueva enfermedad. Eso significa que algo que ya lo habíamos utilizado, hemos tenido que reiniciar en el estudio para ver nuevamente cómo podría beneficiarse los pacientes portadores de COVID-2. Vamos a ir haciendo una revisión de algunos estudios que ahora tenemos, innumerables estudios desde China que se comenzó, Estados Unidos, Europa. Solamente quiero recalcar algunos datos por el tiempo que tenemos a disposición para este tema. Entonces, ya ustedes saben, ante la gravedad del SARS-CoV-2, que no responde hasta este momento, pese al tiempo que llevamos desde diciembre, ni a los tratamientos antivirales, ni ante otros tratamientos que se han propuesto, entonces se decidió iniciar la terapia con el plasma convaleciente como una opción de tratamiento. La disponibilidad de información clínica, como ya decíamos, a partir de ensayos clínicos aleatorios, a partir de ahora es la importancia sustancial, dado que el mundo todavía permanece en pleno apogeo de la pandemia por COVID-19. Actualmente el plasma convaleciente ya se está usando en muchos países, incluido en Bolivia. Lo que no hemos podido verificar todavía son datos de ensayos clínicos grandes que se hayan aprobado para su utilidad en niños. Este es otro estudio donde se revisa exactamente la efectividad del plasma convaleciente en la terapia de pacientes severos con COVID-19. Este es un estudio pequeño, solamente se estudiaron 10 pacientes graves que fueron confirmados en tiempo real y se inscribieron prospectivamente con una dosis de 200 ml de plasma convaleciente. Como ustedes ven, primero se inició con una dosis de 200 ml, otros estudios lo hicieron con 300 ml en una sola dosis, con donantes que recientemente se habían recuperado y obviamente tenían títulos de su anticuerpo neutralizante. En este caso se transfundieron a los pacientes con una adición de máximo cuidado, de apoyo y agentes antivirales que ya también estaban usando. El fin primario fue la seguridad de la transfusión del plasma convaleciente. Entonces, los segundos puntos finales fueron la mejora de la sintomatología clínica y los parámetros de laboratorio dentro de los 3 posteriores días a la transfusión de plasma convaleciente. Entonces, la mediana del tiempo desde el inicio de la enfermedad por transfusión fue aproximadamente de 16 días.
después de la transfusión. El nivel de anticuerpo neutralizante. Entonces, eso fue lo importante de este estudio. En 5 casos, mientras que en los otros 4 casos se mantuvo un nivel alto. Los síntomas clínicos también mejoraron significativamente a lo largo. Dentro de esto también llamó mucho la atención y el beneficio que la saturación mejoró considerablemente en los posteriores 3 días a la transfusión de plasma. Varios de estos parámetros tendieron a mejorar con la transfusión, incluyendo el aumento de los linfocitos, que todos sabemos que es uno de los parámetros que nos da su disminución, la gravedad. La proteína C reactiva también, obviamente, disminuyó en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué nos queda de este estudio? Este estudio mostró que la terapia con plasma convaleciente era bien tolerada, potencialmente podría mejorar los resultados clínicos mediante la neutralización de la viremia en los casos graves. La dosis óptima y el punto de tiempo es en realidad lo que da el beneficio clínico de la terapia, pero obviamente se necesita más investigación y que estas triadas sean más grandes, y es para todo eso que nosotros debemos colaborar con los estudios que vamos presentando. Entonces, aquí nosotros podemos ver otro estudio. Este estudio fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, que ya fue realizado en 7 centros médicos de Wuhan, China, que fue a partir del 14 de febrero hasta el 1 de abril y que fue presentado ya con sus resultados finales el 28 de abril. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver en este estudio? Que el tratamiento plasmático convaleciente se asoció a una tasa de conversión negativa de la PCR viral a las 72 horas. Y obviamente en el 87% que había recibido del grupo plasmático, esta PCR se negativizó frente a un 30% del control que se tenía para este estudio. 2 pacientes del grupo plasmático convaleciente experimentaron algunos acontecimientos adversos en cuestión de horas después de la transfusión, que obviamente mejoró en función del tiempo, y lo que significa que, digamos, si solamente 2 pacientes en relación al total fue lo que presentaron efectos adversos, esto no es significativo. Otra cosa que es muy importante de ver, cuando yo estaba buscando precisamente el plasma convaleciente para mostrarle a ustedes qué es lo que sucede en pediatría, pude ver este artículo que decía: la primera persona seleccionada al azar para recibir plasma convaleciente en el estudio que se llama Recovery, que ha recibido la transfusión, ha sido un niño. La primera, como les decía, transfusión tuvo lugar en el Royal Manchester del hospital. Como ya les decía, me llamó mucho la atención porque decía, el paciente era un niño. Obviamente yo muy feliz abrí el artículo, pero nuestro niño era un niño menor de 18 años, que además sería el primer paciente que sería transfundido con plasma convaleciente de esta edad. Entonces, como ustedes ven, esta era la literatura. Entonces, el primer paciente niño que recibe plasma convaleciente a través del estudio Recovery en el ensayo de tratamiento de COVID-19. Existen muy pocos estudios que hablen precisamente de la transfusión de plasma en niños. Que la dosis de tratamiento que puede hacerse es en los adultos mayores de 13 años, la dosis son 400 ml endovenoso distribuido
en 2 días consecutivos, es decir, 200 ml cada 24 horas, en 2 dosis en total. En realidad, si nosotros abrimos todos los protocolos que existen al momento, esta es la dosis que se está usando, 200 ml cada 24 horas. Pero les decía que en realidad esta diapositiva tiene como finalidad mostrar que en algunos hospitales, de los que yo sepa, en Estados Unidos, en Colorado, por ejemplo, tienen pacientes pediátricos en los que sí ellos están usando el plasma convaleciente, aunque no he podido obtener los estudios, y la dosis es de 10 a 20 ml kilogramos de peso por 2 días consecutivos como dosis total. En los casos nuevos internados, en la actualidad, si ustedes se recuerdan, se daba el plasma convaleciente en la fase 3, es decir, en el estado crítico. Lo que ha cambiado actualmente es que este plasma convaleciente debe ser usado en la fase 2, es decir, en la fase pulmonar, cuando ya vemos que el paciente tiene tomográficamente lesiones pulmonares antes de que pase al estado crítico, debería ser asociado ya al plasma. Y en aquellos pacientes ingresados a terapia intensiva que han llegado ya en su estado crítico, obviamente el médico debe estimar si realmente es conveniente su uso o si ya no es necesario. Es decir, que todos aquellos que hacemos este tratamiento debemos tener una base de datos para poder compartirlos y de esta manera poder estandarizar este tratamiento como beneficioso para el tratamiento del COVID. Como ustedes ven, es nuestro paciente niño, el primero que recibió plasma. Obviamente es un menor de 18 años que viene a representar la totalidad de los pacientes pediátricos, porque al momento, como les digo, no he podido encontrar estudios de niños menores a esta edad en los que ya estén publicados. Entonces, ¿cuál es la seguridad de hacer este tratamiento? Si ustedes ven, este es un estudio bastante grande. Son 5.000 pacientes que se tomaron para tener un indicador sobre la seguridad que existe en dar el plasma convaleciente a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué fueron lo que estos autores vieron? Sobre los eventos adversos que podría tener la transfusión de plasma. Entonces, las primeras 4 horas después de la transfusión fueron, obviamente, menos 1%, incluido la tasa de mortalidad. Menos del 1% tuvo muerte después de 4 horas del uso de plasma. Entonces, eso correspondía al 0,3%. De los 36 pacientes reportados con efectos adversos, hubo 25 incidentes relacionados, incluyendo la mortalidad. Solamente tuvimos 25 incidentes que se reportaban como un efecto adverso. Entre ellos eran la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, la relacionada con la transfusión, también una lesión pulmonar aguda y algunas reacciones de tipo alérgicas graves que también fueron relacionadas a la transfusión. Sin embargo, solamente 2 de los 36 efectos adversos se consideraron definitivamente relacionados con la convalescencia de la transfusión de plasma por el médico tratante. Entonces, la tasa de mortalidad a los 7 días fue del 14,9% de los 5.000 pacientes que hubieron. Entonces, en conclusión, dada la naturaleza de la mortalidad del COVID-19 y la gran población de pacientes críticos incluidos en estos análisis que se hicieron, la tasa de mortalidad no parece excesiva. En estos primeros indicadores sugieren que la transfusión del plasma convaleciente es segura en los pacientes
hospitalizados y que reciben como tratamiento coadyuvante el plasma convaleciente. Y es así que seguimos en estas revisiones sistemáticas que, como ustedes ya saben, ante la emergencia de algún tratamiento, porque en realidad al momento ya sabemos, hemos comenzado con diferentes tratamientos que luego de los resultados de los ensayos clínicos los hemos ido sacando de nuestros protocolos. Entonces, obviamente, en esta revisión, los autores realizaron cuál era la efectividad. Es otro estudio más que obviamente como conclusión tiene el efecto beneficioso sobre los síntomas clínicos después de la administración del plasma convaleciente según los datos científicos que obviamente anteriormente los teníamos limitados, solo algunas referencias. Resumiendo, el plasma convaleciente a través de todos los estudios podemos ver que es un tratamiento seguro, clínicamente efectivo, reduce la mortalidad. Los estudios deben ser bien diseñados para que no existan sesgos dentro de su tratamiento, beneficio o efectos colaterales y obviamente se deben realizar urgentemente, como ya dije, más estudios multicéntricos. Entonces, en esta foto aquí les puedo mostrar a nuestra pacientita que está haciendo el tratamiento, que está donando su plasma para un amigo, entonces, y ella dice, creo que es nuestro trabajo como humanos dar un paso adelante y ayudar en la sociedad. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que todo aquel paciente sobreviviente y que obviamente haya tenido el beneficio de salir de esta enfermedad, no por simple obligación, sino como un agradecimiento haber salido con vida de la enfermedad, debe asimismo ayudar a su prójimo. Tenemos tanta dificultad para conseguir el plasma convaleciente y queremos llamar a la sensibilidad y comprensión de todos los pacientes que ya están gozando de salud, de llegar a los bancos de sangre y poder hacer su donación de su sangre. Quiero mostrarles aquí también algo más. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Obviamente, en nuestro país y en mi hospital en especial, nosotros tenemos un banco de sangre también. Entonces, como para todos los hospitales, lo que se está haciendo es seleccionar primero al paciente que no tenga otro tipo de enfermedades concomitantes, hacer el seguimiento clínico desde su internación hasta su alta y obviamente el banco departamental que en este momento ya se ha ampliado. Antes teníamos solamente uno, ahora ya tenemos 4 que administrativamente se ha visto la necesidad de contemplar y hacerlos. Entonces deben presentar una PCR negativa para COVID y obviamente ya con eso la segunda prueba sería solamente un ELISA para anticuerpos, ya no como se pedía antes que sean 2 pruebas negativas. Ahora simplemente se ha reducido a una prueba negativa y a una prueba de ELISA para ver los anticuerpos, y una vez que ya tenemos estos datos, el paciente ya está preparado para la donación. Entonces, requisito una PCR negativa en mi hospital y una serología para ELISA, para anticuerpos IgM negativo, IgG positivo. En nuestro hospital solamente hemos tenido hasta el momento 93 donaciones, de las cuales aproximadamente se han beneficiado unos 100 pacientes y todos con muy buena evolución.
Este es el servicio de banco de sangre de mi hospital. Aquí están los donadores. Esa es la emergencia por donde ingresan los casos COVID para ser atendidos. Simplemente, bueno, creo que por el tiempo esto es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Mi agradecimiento de nuevo a Ana María por este compartir y mis felicitaciones a los ponentes que me acompañan en esta presentación. Muy buenas noches, soy la doctora Isabel Salazar de Guayaquil, Ecuador. Quiero agradecer de manera especial a la doctora Anita María Herrera por invitarme a participar en este evento científico. Un poco sobre lo que está pasando en nuestro país acerca de la pandemia del coronavirus. Tenemos que de una población de más de 17 millones, hay 62.000 personas infectadas y 4.821 fallecidos. En cuanto a la población infantil, más o menos el 4.3% de esta población total que se enfermó pertenece a la población infantil, de los cuales han fallecido 5 pacientes. También tenemos 31 pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a COVID, de los cuales han fallecido 1. Bueno, el fármaco que me toca exponer a mí es el Remdesivir. Este es una prodroga que al introducirse en las células se convierte en un metabolito activo. El Remdesivir es una droga que ha sido conocida ya hace más de una década, ha sido utilizada en el ébola, ha tenido éxito en el tratamiento de las epidemias del SARS y del MERS, y actualmente tiene capacidad para inhibir el SARS-CoV-2 in vitro, por lo que se lo ha considerado como un agente terapéutico prometedor para el COVID-19. El virus, al entrar en la célula de nuestro organismo, se introduce a través de su proteína S o spike en el receptor ECA2. Estos receptores ECA2 que hay en distintas partes de nuestro organismo, de ahí que es una enfermedad multisistémica, hacen que el virus penetre en nuestro organismo, se produce una endocitosis, el virus se abre, libera su material genético al citoplasma, que es un RNA largo, una cadena larga, donde la cual para seguir su proceso de multiplicación necesita de esta enzima que es liberada por el ribosoma, que es la RNA polimerasa viral, la cual va a actuar como una tijera, fracciona muchas veces el RNA viral para seguir su proceso de replicación. El Remdesivir va a actuar justamente en esta RNA polimerasa, provocando un cortocircuito en su proceso de replicación. Este es un ensayo realizado en Hubei, China, entre el 6 de febrero y el 12 de marzo del 2020. Es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, donde participaron 237 pacientes. Se le asignaron 158 al grupo de Remdesivir y 79 al grupo de placebo. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio de Wuhan, era que tenían que estar pacientes hospitalizados con una saturación de menos del 94%, deberían tener una neumonía comprobada por imágenes, una prueba de PCR positiva, pacientes que deberían estar con ventilación mecánica invasiva o con ECMO. La aleatorización se estratificó de acuerdo con el soporte respiratorio de la siguiente manera. Aquellos pacientes que solamente estaban recibiendo soporte de oxígeno con máscara, y aquellos pacientes que recibían, otro grupo de pacientes eran aquellos que estaban recibiendo soporte de oxígeno con alto flujo o con ventilación mecánica invasiva o ECMO. Bueno, esta es una figura donde se puede comprobar dentro de los estudios de Wuhan que el Remdesivir no tuvo ningún, o tuvo poca mejoría en relación con el placebo en cuanto a la mejoría clínica. No hay mucha la relación de mejoría entre los dos. Estas imágenes nos están indicando este fue un estudio que se hizo en 196 pacientes, de los cuales, a los cuales se les tomaron muestras de hisopados nasofaringios y orofaringios, y se les hizo un PCR cuantitativo, y se detectó que a los 28 días la carga viral fue negativa, tanto para el grupo de Remdesivir como para el grupo de placebo.
Como conclusión tenemos que Remdesivir intravenoso no mejoró significativamente el tiempo hasta la mejoría clínica, la mortalidad ni el tiempo de eliminación del virus en pacientes con COVID grave en comparación con el placebo. Este es otro estudio preliminar de Weigel, también es un estudio multicéntrico porque se realizó en 60 sitios y 13 subsitios de todos estos países. Es aleatorizado, controlado con placebo, donde se incluyeron 1.063 pacientes, se asignaron 541 pacientes al grupo de Remdesivir y 522 al grupo de placebo. Este artículo fue publicado en la revista New England el 22 de mayo y el ensayo se realizó desde el 21 de febrero hasta el 19 de abril. Los pacientes que tenían criterio de inclusión eran aquellos que estaban en ventilación mecánica invasiva o no invasiva, aquellos que estaban con ECMO, aquellos que tenían una neumonía diagnosticada por imágenes y una prueba de PCR también positiva. A estos pacientes se los agrupó de acuerdo a rangos de edades. El límite inferior de edad fue el de 18 años y también de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Podemos observar aquí que el rango de edad que más hubo fue el de 559 años, seguido de pacientes mayores de 65 años, 684. Entre los grados de severidad tenemos leve, moderada y la severa. Enfermedades severas fueron 943 pacientes. Todos estos rangos, todos estos pacientes se los distribuyeron en forma similar entre el Remdesivir y el placebo. En cuanto también se los agrupó de acuerdo a las comorbilidades. La comorbilidad que más hubo fue la hipertensión, seguido de la obesidad y la diabetes. 460 hipertensos. También se los agrupó de acuerdo a la escala ordinal de gravedad, donde 4 era el paciente que era menos grave y 7 es el paciente más grave. Bueno, dentro de este estudio se pudo observar que el Remdesivir tuvo un tiempo de recuperación superior del 31% comparado con el placebo. Específicamente 11 días, a los 11 días los pacientes se recuperaron con el Remdesivir y 15 días con el placebo. En cuanto a la supervivencia, se pudo observar que los pacientes con placebo tuvieron una tasa de mortalidad del 11.9% en comparación de 7.1% con el placebo. También los efectos adversos fueron más altos con el grupo del placebo en relación que con el grupo de Remdesivir. Como conclusión tenemos que Remdesivir fue superior al placebo en acortar el tiempo de recuperación y beneficio en la supervivencia en adultos hospitalizados con COVID-19 con evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Este otro estudio realizado por Jackson y colaboradores, que fue publicado el 27 de mayo en la New England también. Aquí se excluyeron a los pacientes que recibían ventilación mecánica y oxigenación por membrana extracorpórea, pero estos pacientes también se excluyeron los que tuvieron insuficiencia respiratoria. Bueno, en este estudio participaron 397 pacientes. El objetivo de este estudio era darle un plan de tratamiento de 5 días para un grupo de pacientes y 10 días para otro grupo de pacientes. Al grupo de 5 días se asignaron 200 pacientes y al grupo de 197 días se asignaron 197 pacientes. A este grupo de 10 días se le dieron los pacientes que estuvieron un poco más graves, ¿verdad? Los criterios de inclusión eran pacientes hospitalizados, que saturaban más o menos 94%, que tenían una neumonía comprobada por imágenes y una prueba de PCR positiva. Y se excluyeron por los pacientes más graves, los que estuvieron con ventilación mecánica invasiva. Como conclusión, en pacientes COVID grave que no requieren ventilación mecánica, Remdesivir no mostró una diferencia significativa entre el ciclo de 5 días o un ciclo de 10 días. Sin embargo, no se pudo determinar la magnitud del beneficio. Este es el estudio compasivo de Remdesivir en COVID severo, que fue publicado el 18 de junio.
se lo realizó en Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón durante el 25 de enero del 2020 al 7 de marzo. Aquí participaron 61 pacientes, pero solamente se analizaron 53. Dentro de los criterios clínicos eran pacientes que tenían que estar hospitalizados con ventilación mecánica invasiva o ECMO y que tenían que tener un PCR positivo y neumonía severa, desde luego. 36 pacientes tuvieron una mejoría en la clase de soporte de oxígeno. 17 de 30 pacientes que recibieron ventilación mecánica fueron extubados. 25 pacientes fueron dados de alta. Y la mortalidad fue de 7 pacientes, que corresponde al 13%. Como conclusión, en esta cohorte de pacientes hospitalizados por COVID grave que fueron tratados con Remdesivir de uso compasivo, se observó una mejoría clínica de 36 de 53 pacientes. La medición de la eficacia requería ensayos aleatorios en cursos controlados con placebo de la terapia de Remdesivir. Este es un estudio comparativo que hizo la NICE, donde analizó los ensayos de Weigel, los de Wang y el de Grain, que son los antes mencionados. Este de Wang es el de 237 pacientes, el de Grain, que es el de 1063 pacientes, y un metaanálisis que hizo el Procaine. Y como conclusión dice que los estudios incluidos en esta revisión sugieren algún beneficio con Remdesivir en comparación con placebo para reducir las medidas de apoyo, incluida la ventilación mecánica y el tiempo de recuperación en pacientes con enfermedad de COVID leve, moderada o grave. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticas significativas para la mortalidad y los efectos adversos. Bueno, a partir de los ensayos antes publicados y una vez que se publicó el ensayo de Weigel, la FDA declara el Remdesivir que se lo puede utilizar como en casos de emergencias. O sea, aquellos pacientes adultos, mujeres, embarazadas y niños con neumonía severa que requerían oxígeno complementario. El 25 de junio, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios permite que sea comercializado el Remdesivir o que se utilice el Remdesivir en forma condicional en pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años con neumonía que requieren oxígeno. Pero hay 2 ensayos más en los que está incluido el Remdesivir. Tenemos el ensayo de Solidaridad, que hasta el momento ya van más de 3.500 pacientes incluidos en 35 países, y el ensayo Discovery, donde ya están incluidos 3.200 países. También hay un ensayo que está por iniciarlo July, donde en este ensayo van a participar 50 pacientes pediátricos. Estamos en espera pues, de los resultados de estos ensayos. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento de COVID, donde podemos observar, este algoritmo indica, pues, está basado en el cuadro clínico y en las imágenes, donde van poniendo pues los medicamentos que necesitan de acuerdo a la evolución clínica y radiológica. Podemos observar que el Remdesivir se lo puede utilizar desde el inicio del tratamiento hasta los pacientes más graves. La dosis recomendada en los adultos es de 200 miligramos el primer día y 100 miligramos por 9 días más. El total del tratamiento es de 10 días en aquellos pacientes que tienen más de 40 kilogramos. En caso de que el paciente no esté con ventilación mecánica invasiva o oxigenación por ECMO, debe de recibir solamente 5 días. Pero si el paciente no mejora hasta los 4 días, debe de prolongarse los 10 días. En cuanto a la parte pediátrica, en el paciente pediátrico que pesa entre los 40 kilogramos, debe ser tratado como un adulto. Aquel paciente que pesa entre 3.5 y 40 kilogramos, si requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO, la dosis de carga del primer día es de 5 miligramos intravenoso, seguido de una dosis de mantenimiento de 2.5 miligramos por kilogramo intravenoso hasta el día 2, desde el día 2 hasta el día 10. Si no requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO, la dosis de carga del primer día es de 5 miligramos intravenoso, seguido de una dosis de mantenimiento de 2.5 miligramos intravenosos al día, desde el día 2 al día 5, que podrá prolongarse 5 días más si el paciente no mejora. Como conclusión tenemos que el Remdesivir todavía es una droga experimental
que puede ser usado en pacientes hospitalizados con sospecha de COVID-19, aún antes de tener la confirmación de la infección por laboratorio, la confirmación de laboratorio en casos de que sean muy graves. Remdesivir puede usarse en cualquier momento después del inicio de los síntomas en pacientes hospitalizados. Los pacientes adultos y pediátricos mayores de 28 días de edad deben de tener una tasa de filtración glomerular estimada al inicio, durante y al terminar el tratamiento. Los recién nacidos de menos de 7 días o hasta los 28 días deben de tener creatinina sérica determinada antes del tratamiento y diariamente mientras está recibiendo remdesivir. Las pruebas de laboratorio hepáticas deben realizarse antes y durante y todos los días que los pacientes están, durante el tiempo que los pacientes están recibiendo el tratamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto, es un placer tener la oportunidad de poder conversar con ustedes. Agradezco la invitación a la doctora Herrera, que me ha pedido que converse con ustedes algunos aspectos de esta pandemia que nos está acosando a todos. Específicamente, la doctora Herrera me pidió 3 aspectos, que son que les cuente un poco de la situación actual en Chile de la pandemia, respecto al uso de corticoides sistémicos y sus evidencias en la COVID-19, y las recomendaciones de nuestra sociedad, digamos, de nuestra comisión de trabajo sobre COVID-19 respecto al manejo de la enfermedad. ¿Ya? Para empezar, contando la situación de Chile, la verdad es que yo creo que, siendo honesto, lo único que podríamos decir es que es terrible. ¿Ya? En este momento somos el 6º país en el mundo con más casos por COVID-19 en todo el mundo. En pocas cosas hemos estado tan top. Ya somos el 6º con 300.000 casos, ya pasamos a España y a Reino Unido. Ahora, y estamos por detrás de países que tienen una población mucho más alta que Chile. ¿Ya? Si tomamos los casos por millón de habitantes, estamos bastante parecidos, estamos quintos, donde en realidad estamos solamente detrás de países bastante pequeños, como Qatar, San Marino, Bahrein. ¿Ya? Estamos quintos en el mundo en casos por millón de habitantes. Así que en realidad estos números son bastante malos. Nuestra situación es bastante mala en términos de COVID-19. Respecto a los fallecidos, estamos un poquito mejor, pero no mucho en realidad. Estamos en el número 13 en el mundo en términos de tasa de mortalidad, con 6.000 fallecidos por COVID-19 en total, con una tasa de mortalidad de 337 que está muy sobre el promedio del mundo. E incluso esta cifra podría estar subestimada, porque el mismo ministerio lleva a través del Departamento de Epidemiología una estadística paralela que habla de 10.000 fallecidos, porque cuentan los casos probables, aquí están solo los confirmados. Ahora, respecto a la situación de los niños en Chile, esta es la curva por edad, donde vemos que el grueso de los contagiados son gente más bien joven, de entre los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años. Y los niños, como que es algo que se repite en general en todo el mundo, se enferman poco en Chile. Tenemos pocos casos en niños. Y estas son las tasas de hospitalización en niños. ¿Ya? Tenemos una tasa de 42. Ojo que la tasa de hospitalización en menores de 5 años es un poco más alta que los niños de 5 a 17. ¿Ya? O sea, los niños pequeños se hospitalizan más que los niños un poco más grandes, los escolares. Pero en general los niños se hospitalizan con una tasa mucho más baja que los adultos, de todas maneras. Y por supuesto, a la medida que va aumentando la edad, el riesgo va siendo mayor. En Chile hemos tenido hasta aquí 2 niños fallecidos por COVID-19 y eran niños con comorbilidades importantes. Esto es una pequeña luz de esperanza, que actualmente en las últimas 3 semanas se nota una cierta tendencia a la disminución del número de casos activos por COVID-19, la tasa de detección. Por lo tanto la tasa de activos ha ido bajando. Entonces ya hay algunas luces de que estamos quizás disminuyendo un poco nuestros contagios. Y esperemos que se sostenga, porque en realidad todos sabemos que puede haber rebrotes, así que hay que estar atentos y ojalá, yo creo que no estamos todavía en el momento de relajar nuestras medidas de precaución. Eso es lo que les quería mostrar respecto a la situación epidemiológica. Ahora, respecto a los corticoides sistémicos como alternativa terapéutica, en general hasta ahora las guías clínicas no recomendaban el uso de rutina de corticoides sistémicos en enfermos con COVID-19. Había datos de mala experiencia en los coronavirus previos, SARS o MERS,
con empeoramiento clínico, un clearance viral más lento y efectos adversos. Entonces, en base a esto, en general, no se recomendaba. Y sí, habitualmente las guías clínicas hasta ahora decían que se podía considerar en pacientes con distrés respiratorio agudo, donde sí tiene evidencia, por lo menos distrés de otras causas, también quizá en shock refractario y algunas otras situaciones específicas, pero no habitualmente en el paciente con COVID-19. Bueno, esto ha cambiado las últimas semanas debido a la liberación de los datos de este estudio a mediados de junio, un estudio inglés con un N muy elevado, en que prueban el uso de dexametasona en pacientes con COVID-19, un estudio randomizado, con 2.000 pacientes en el grupo de dexametasona y 4.000 en el grupo paciente con cuidado estándar. No es con placebo, pero sí es randomizado, donde utilizan una dosis de dexametasona de 6 miligramos al día, que es bastante baja, vía oral o endovenosa según la condición del paciente por 10 días, y que encuentran que el grupo tratado tiene menos mortalidad a los 28 días de tratamiento, 21.6 versus 24.6, digamos, de riesgo de muerte, que es una diferencia significativa. Ahora esta diferencia no es tan grande, pero como el trabajo es muy alto, igual resulta significativa. Sin embargo, al hacer análisis de subgrupos, se ve que el efecto de los pacientes ventilados es mucho mejor, con una diferencia de 29% de mortalidad versus 40%, con un P muy significativo y un número necesario tratar de 8, que es muy bueno, o sea, un número muy bajo, lo cual implica que es muy altamente efectiva la terapia. También en pacientes con insuficiencia respiratoria, hay disminución de la mortalidad con pacientes con oxigenoterapia, pero no ventilados, de 21.5 versus 25%, que es significativa, pero que ya tiene un NNT bastante más alto, de 25. Y al separar el grupo de enfermos que no tienen insuficiencia respiratoria, no se encuentra diferencia significativa. En ese grupo no hay beneficio con el uso de corticoides. Por lo tanto, habría que considerarlo solamente en pacientes hospitalizados con insuficiencia respiratoria. Estos son los datos. Ustedes ven pacientes que no requieren oxígeno, no hay diferencia significativa, incluso más bien parece cargado los datos hacia un beneficio de los cuidados habituales que es el corticoides. Sin embargo, sí hay beneficios significativos en pacientes con oxigenoterapia y con ventilación mecánica en forma más significativa. ¿Ya? Esto hizo que ya el 25 de junio la Sociedad Americana de Infectología a cambiar sus recomendaciones y dice que entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 severo, que generalmente se define aquellos que tienen hipoxemia, la Sociedad Americana de Infectología sugiere usar glucocorticoides sobre no usar, ¿ya? Con una recomendación condicional con evidencia científica, digamos, moderada. Y claro, recomienda dexametasona 6 miligramos endovenoso oral, que es lo que usó el estudio, por 10 días, o hasta el alta, o un corticoide equivalente que pudiese ser dexametasona, digamos, metilprednisona 32 miligramos o prednisona 40 miligramos. Entonces, por último les vamos a mostrar las recomendaciones que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo respecto a manejo de COVID-19 en niños. Primero, criterios de hospitalización. La verdad es que en esto hay criterios de hospitalización que vienen bastante de adulto y que resulta que son poco válidos, poco claros para la hora de aplicar a los niños. Entonces nosotros más bien adaptamos recomendaciones clásicas que se consideran en niños a específicamente esta patología, ¿ya? Entonces, recién nacidos y menores de 3 meses recomendamos hospitalizar si el paciente tiene COVID-19 como sospecha o confirmación, si hay fiebre, si hay hipoalimentación, letargia, taquipnea, retracción, hipoxemia, apnea, cianosis, quejido, aleteo nasal, o si además no hay condiciones familiares o sociales que garanticen un adecuado control y seguimiento ambulatorio. En recién nacidos también y menores de 3 meses, cuando hay tos o auscultación pulmonar patológica, recomendamos hacer radiografía de tórax. De todas maneras, si hay alguna alteración radiológica o auscultación pulmonar patológica, recomendamos hospitalizar. Pero si hay coriza y tos con auscultación pulmonar normal y con radiografía de tórax normal, planteamos que podría hacerse una observación en su hogar con control por telemedicina o telefónico en 24 a 48 horas. Esto con el objetivo en realidad de no hospitalizar resfríos principalmente. Y, digamos, al niño no se le está haciendo prácticamente nada, que no se lo puede hacer en su casa. Y sí tiene su riesgo, por supuesto, la hospitalización. En los niños de entre 3 meses y 1 año,
recomendamos hospitalizar si hay neumonía con confirmación radiológica de todas maneras. Se ha descrito que el grupo de menores de 1 año tiene un poco de evolución más grave que los niños de otras edades. También si hay dificultad respiratoria, hipoxemia, compromiso de estado general importante, compromiso hemodinámico, o también si no hay condiciones que garanticen un adecuado control y seguimiento ambulatorio. En los niños mayores de 1 año, en general sugerimos que hay que hospitalizar si hay neumonía. Si hay neumonía, en realidad no habría que considerarlo, desde el punto de vista solamente respiratorio, por supuesto, y si esta neumonía está asociada además a insuficiencia respiratoria, mala alimentación, complicación supurativa, compromiso hemodinámico, linfopenia en el hemograma, comorbilidades relevantes, o si no hay condiciones que garanticen un adecuado control y seguimiento. ¿Cuáles son las comorbilidades relevantes? Inmunosupresión, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, pacientes con daño pulmonar crónico o ventilados, traqueostomizados, y asmáticos severos. ¿Qué estudio sugerimos? Siempre el estudio básico es la reacción de polimerasa en cadena para COVID-19, que es el que permite confirmar el diagnóstico. Un estudio básico que podríamos utilizar entonces en el paciente que estamos analizando la posibilidad de hospitalización sería una radiografía de tórax y un hemograma. Quizás no todo paciente lo necesita, muchos pacientes que tienen muy pocos síntomas, están resfriaditos, y no necesitan mayor estudio. En el paciente hospitalizado, hemograma, proteína C reactiva, LDH, electrolitos plasmáticos, creatinina, nitrógeno ureico, electrocardiograma, y reacción de polimerasa en cadena o inmunofluorescencia según lo que se tenga disponible para otros virus respiratorios. La experiencia hasta ahora en Chile ha sido que ha circulado solo COVID-19 y prácticamente los otros virus están desaparecidos. También cuando hay criterios clínicos de gravedad, buscar los parámetros de laboratorio de gravedad, los gases, ferritina, dímero D, seca total, CKMB, troponina y hipocalcitonina. El escáner de tórax, la tomografía, no está indicada de rutina, hay que considerarlo en paciente grave, más bien con un análisis caso a caso de los beneficios que se pueden obtener de los datos que entregue. Entonces los criterios de gravedad clínicos son requerimiento de oxígeno mayor de 2 litros por cánula nasal, o más de 3 litros en mayores de 2 años, compromiso hemodinámico, alteración del estado de conciencia, dificultad para mantener vía aérea permeable, miocarditis o apneas. Y de laboratorio, linfopenia, elevación progresiva del dímero D, disociación entre la PCR y calcitonina, elevación progresiva de la ferritina, elevación de la proteína C reactiva progresiva, o hipercapnia en los gases. También hay que considerar, ¿cierto?, este cuadro de reciente descripción se describió durante el mes de mayo, y ya tenemos también protocolos y normas de la OMS y nacionales respecto al diagnóstico y manejo del síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19, y en Chile se acumulan aproximadamente 50 casos, que son pacientes graves, que tienen compromiso multisistémico, estos son los criterios diagnósticos, ¿cierto? Paciente de edad infantil, fiebre más de 3 días, rash o conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión shock, compromiso cardíaco, evidencia de coagulopatía, compromiso gastrointestinal agudo, marcadores de inflamación elevados, descartando otras causas, digamos, de sepsis o de shock, y con que se confirma además el hallazgo del COVID-19, ¿cierto? En un cuadro que se parece bastante a la enfermedad de Kawasaki. ¿Ya? Y estos son pacientes graves con compromiso multisistémico que también deben ingresar a unidades de cuidados intensivos, pero que en general se recuperan bien. Ya no han fallecido estos pacientes. Respecto al tratamiento, el paciente ambulatorio debe tener un reposo relativo según la condición en que esté, pensar que sobre todo los niños muchos pueden hacer cuadros asintomáticos o resfriados leves en realidad. Alimentación habitual, hidratación oral, analgésicos antipiréticos como primera línea paracetamol, 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas, si hay fiebre o dolor, cefalea también por ejemplo. No hay evidencia que contraindique el uso de ibuprofeno u otros AINES en COVID-19, reevaluación clínica según evolución, control y seguimiento por telemedicina telefónico, y aislamiento en domicilio, ojalá con una habitación exclusiva, con baño exclusivo, con uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y diversas medidas que si no es posible cumplirlas en el hogar, habría que evaluar la alternativa de una residencia sanitaria.
En el paciente hospitalizado, lo ideal es un aislamiento con presión negativa y baño personal, lo cual lógicamente a esta altura y con tanto enfermo que hemos tenido no es factible en todos los pacientes. Se está haciendo aislamiento en corta en el fondo, con varios pacientes por sala que tienen la misma infección. Las medidas de elementos de protección personal para el personal: gorro, antiparras o escudo facial, delantal desechable, mascarilla quirúrgica, guantes. Y en los casos de procedimientos que generan aerosoles, se debe utilizar una mascarilla con mayor capacidad de filtrado como la N95. Reposo, posición Fowler, mantener una nutrición adecuada en la medida de lo posible. Oxígeno para saturación sobre 93%, preferir la cánula nasal como primera alternativa. La analicera de alto flujo, que inicialmente no se estaba recomendando mucho por mayor riesgo de generar aerosoles, finalmente ha sido una herramienta súper útil, sobre todo en adultos, se ha ocupado mucho. El uso debe ser juicioso, evaluar la respuesta en 1 o 2 horas, y ya este tipo de paciente que ya requiere analicera alto flujo, más de 2 o 3 litros, que requiere más de 2 o 3 litros, y lo vamos a considerar. Hay que discutir con el residente de UPC también, ¿ya? Para que esté atento a la evolución, eventualmente con un traslado o manejo más agresivo. Lo mismo la ventilación no invasiva, tiene mayor riesgo de generar aerosoles. Al principio no se recomendaba mucho, y en general se ha usado menos, se ha usado mucho más la analicera de alto flujo, pero igual es una alternativa, sobre todo en el caso de que haya limitación en las posibilidades de ventilación mecánica invasiva. Mascarillas, se deben usar mascarillas sin portal exhalatorio incorporado y utilizar filtros HMFA entre la mascarilla y el portal exhalatorio, y un filtro viral bacteriano a la salida del equipo, todo esto con el objetivo de disminuir la diseminación del virus. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles? La intubación, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, la ventilación previa a la intubación, en general se prefiere hiperoxigenar, la broncoscopía, la aspiración abierta, nebulizaciones, la instalación de la posición en prono, desconexión del ventilador, cánula nasal de alto flujo, kinesioterapia y la toma de muestra de la misma PCR para el SARS-CoV-2. La ventilación mecánica, por supuesto, es la opción en el paciente que está más grave. Hay que intubar al paciente. El adulto lo recomendaba en forma bastante precoz, incluso con FIO del 35%, que es un procedimiento que tiene riesgo de generar aerosoles. Y la ventilación mecánica invasiva en niños se recomienda una ventilación protectora con volumen corriente de 4 a 8 cc por kilo, una presión plató generando más de 30 centímetros de agua, driving pressure menor de 15 centímetros de agua, titular un PEP óptimo que puede ser de 8 o 10 más o menos habitualmente, eso hay que ver cada paciente, criterios de hipercapnia permisiva, pseudoparalización según necesidad. La kinesioterapia respiratoria también puede ser una ayuda, y lo que se ha usado mucho en adultos, y que ha sido una gran ayuda, es el prono. Entonces, de hecho, incluso hay protocolos de ahora de prono vigil, o sea, el paciente lo tiene que estar intubado para colocarlo en prono. Después, por último, el tratamiento farmacológico. La hidroxicloroquina, que ha tenido inicialmente se empezó a usar con mucho entusiasmo, había algunos reportes con algún beneficio. Sin embargo, han salido algunos estudios que han cuestionado tanto su efectividad como su seguridad, y en este momento no se está recomendando de rutina hasta tener mejor evidencia tanto de la eficacia como de la seguridad. Respecto a los antivirales, se recomendaba oseltamivir hasta descartar influenza. Ahora hasta aquí, la verdad es que influenza nosotros no hemos tenido, pero en caso de que esté circulando hay que considerarlo. El lopinavir, ritonavir, la verdad es que los estudios que se han hecho no han mostrado efectos significativos, así que no hay suficiente evidencia para recomendar su uso de rutina. El remdesivir, que están saliendo datos, todavía no se considera que haya suficiente evidencia para recomendar el uso de rutina, pero sí hay algún reporte preliminar ya de algún estudio que hay un beneficio y puede ser prometedor. Por ahora no está disponible en Chile. No sé si algún otro país latinoamericano lo tenga en realidad, aparentemente está solo en Estados Unidos. La citromicina también se estuvo usando al principio junto con la hidroxicloroquina, pero la verdad es que no hay suficiente evidencia, no está recomendada de rutina y también puede tener efectos adversos, sobre todo en el área de las arritmias cardíacas. El suero de convaleciente que se está usando bastante, sin embargo la evidencia de calidad es poca, hay reportes, series, pero estudios randomizados hay uno que no mostró beneficio. Así que no lo estamos recomendando de rutina, pero quizás se podría considerar su uso compasivo en casos graves. El tocilizumab, lo mismo, todavía no hay estudios de calidad randomizados que permitan hacer una recomendación sólida.
y quizá todavía habría que considerar solamente en casos graves con interleuquina 6 elevada, en pacientes que están haciendo un síndrome inflamatorio importante. El interferón no tiene suficiente evidencia, no está recomendado rutina, lo mismo la gamma globulina, los beta-2 agonistas solamente si hay obstrucción bronquial y inhibidor de dosis medida, porque este no genera aerosoles a diferencia de las nebulizaciones. Y los antibióticos ante sospecha de sobreinfección bacteriana. Y por último, los corticoides, se recomiendan sí en caso de obstrucción bronquial significativa, distrés respiratorio agudo, shock refractario, que eran las indicaciones hasta ahora, y ahora también, a partir de estos datos que yo les mostré, los recomendamos en casos graves, con requerimiento de oxígeno de más de 2 litros. ¿Ya? Por ahora no recomendamos en todos los pacientes con insuficiencia respiratoria, porque igual los datos siguen siendo de adultos, en donde hay alta letalidad, y la verdad es que en los niños en general la letalidad es baja, y quizá no se justifica usarlo en pacientes con insuficiencia respiratoria que están con poco oxígeno, digamos, y con tranquilidad, pero sí en los que están un poquito más graves por ahora. Eso es lo que les quería comentar. Les recuerdo visitar nuestra página, donde además pueden encontrar el link en la revista, donde están publicadas todas nuestras recomendaciones. Muchas gracias. Un gusto haber podido conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas, realmente excelentes las conferencias. Y les debo decir que nos han llegado muchas preguntas. Por ejemplo, el doctor Luis Rosal de Guatemala le pregunta al doctor Perillán qué esteroides sistémicos debemos utilizar en los niños. Dexametasona, metilprednisolona, ¿cuál es el más aconsejable? Y también, ¿qué corticoide utilizar en un paciente con asma y COVID-19? Yo creo siempre que lo ideal probablemente sería utilizar el corticoide que se usó en el estudio que demostró la efectividad. Me parece siempre como lo ideal si fuese posible, que es la dexametasona, que en general está disponible, hay experiencia de su uso en niños porque se ha usado mucho en laringitis obstructiva. Entonces, en realidad, si estuviese disponible, yo creo que sería lo ideal. Ahora, si es que no está disponible o hay alguna limitación, generalmente los corticoides, digamos, los otros tipos de corticoides replican el efecto, así que podría ser prednisona, metilprednisolona, como decía la Sociedad Americana de Infectología. Si el paciente tiene asma y está obstruido y tiene una crisis asmática que requiere corticoides, por una crisis asmática moderada, yo creo que si no tiene insuficiencia respiratoria, le dejaría prednisona, digamos, lo que es lo habitual en los asmáticos. Ahora, si ya tiene una insuficiencia respiratoria, tiene el COVID-19 con un cuadro un poco más grave, ojalá pudiese ser dexametasona, que es la que ha demostrado mayor efectividad en el COVID. Esa sería mi respuesta. Ok. ¿Sí? En realidad creo que los pacientes asmáticos lo primero que tenemos que hacer es desmistificar que el asma es una enfermedad de riesgo para la complicación con COVID. Lo único que tenemos que hacer es la recomendación que el asmático persistente se debe mantener su tratamiento tal cual, con sus corticoides vía inhalatoria, con su beta-2 cuando tiene crisis y como hemos visto y hemos establecido que al comienzo estaba dentro de los grupos de riesgo. Actualmente se ha visto que es poca la incidencia de los pacientes asmáticos que tienen COVID, pero una vez que nuestro paciente, digamos, tiene asociado, además de su cuadro asmático activo, que es diferente que un paciente que esté asintomático desde el punto de vista de su asma, tenga COVID, debe entrar dentro del grupo del tratamiento del paciente de COVID. Yo coincido con el protocolo que está haciendo Chile. Nosotros lo que sí estamos usando en aquellos casos que ya tienen el 2A, que tienen una neumonía leve, lo que estamos usando es amoxiclaulánico y posteriormente, dependiendo de lo que se use en cada servicio en el cuadro clínico. Volviendo al tema, perdón, del asma, yo creo que la dexametasona se ha usado o se está usando, hay varios estudios por el costo y que se ha visto la reducción
de que tiene el proceso inflamatorio, pero también está indicado si es que en ese momento no se tiene, usar la prednisona, y en el cuadro clínico usar la metilprednisolona. María Julieta Rosa le pregunta a la doctora Cipriani, ¿cuál es la dosis de tocilizumab? Se usan 8 miligramos kilo día. La dosis máxima son 400 miligramos en la infusión. Se debe diluir en 100 mililitros de solución fisiológica y pasar en una infusión lenta de 1 a 2 horas. Y a las 12 horas, cuando esté indicado, se repite esa misma dosis. La dosis máxima que usamos en un día son 800 miligramos, pero la dosis es esa, 8 miligramos kilo día. El doctor Alam de República Dominicana pregunta a la mesa acerca del uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19. Doctor Perillán, tal vez. Bueno, yo creo que claramente no tenemos una evidencia que permita recomendar su uso. Eso viene de unos reportes en animales con unas megadosis y algunos datos in vitro, pero la verdad es que estudios clínicos que permitan, o uso clínico incluso como para poder usarlo, yo creo que no, creo que es súper aventurado. De hecho, yo recomendaría por ahora no usarlo hasta tener algún dato que tengamos mejor tanto de efectividad como de seguridad. No sé si opinan al resto, si están de acuerdo conmigo. ¿Alguna otra opinión del panel? Sin comentarios. Ya, muy bien. Acá preguntan al panel, en Chile se sabe que más o menos han habido 50 casos de síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Cuál es la realidad de Argentina, de Ecuador, de Bolivia? El último reporte de Argentina todavía no está completamente actualizado la parte pediátrica, pero del último reporte el 23% de los niños se habían manifestado con fallo multiorgánico, lo que sería un número aproximado de 47 pacientes. Perdón. Acá en Ecuador hemos tenido 31 casos, pero entre los casos más se presentaron en el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo, ahora en junio y julio ya han disminuido potencialmente los casos. Al inicio, en el primer caso se usó inmunoglobulina porque no estábamos seguros del diagnóstico, ¿no? Pero luego lo que se utilizó fue tocilizumab o corticoides. En realidad, los datos generales de Bolivia no los manejo, pero sí, la semana anterior hubo un reporte de que en el Hospital Central de Niños, que es el hospital de niños, se habían presentado cuatro casos con este síndrome. Ok, la doctora Marcela Baeza le pregunta a la doctora Pinto si el plasma convaleciente tiene que ser de un paciente que ha tenido COVID-19 moderado o severo, o también sirve para pacientes con COVID, que han tenido COVID-19 de evolución leve, o si se miden los anticuerpos antes de sacar el plasma. Precisamente, como decía, el requisito para poder obtener ese plasma convaleciente es que tenga, no sé cómo están haciendo en los otros países, porque en realidad el requisito siempre era tener 2 PCR negativas. En esta última época, para nosotros se redujo a 1, pero sí a una medida de anticuerpos. Entonces, lo que se necesita, independiente del estado que haya tenido el COVID, es que sí tenga anticuerpos, ¿no?, para poder obtener su plasma y donarlo. Brenda Zamora pregunta a la doctora Salazar, ¿cuál es el esquema actual utilizado en Ecuador? Bueno, estuve haciendo un monitoreo a mis colegas de los distintos hospitales antes de entrar a esta reunión, porque yo, como les dije anteriormente, estoy en teletrabajo, ¿no? Aquí todavía se sigue utilizando la hidroxicloroquina,
en pacientes que están hospitalizados. En los pacientes leves solamente es un tratamiento sintomático, y en los pacientes graves que ya meritan corticoides se está utilizando la dexametasona. La dexametasona se utilizó desde el inicio y hubo mucho éxito acá en las clínicas privadas. Ok. Gisela Moya pregunta de sensibilidad y especificidad. ¿Alguien? Perdón, no se escuchó, Ana. Acerca del uso de PCR en saliva, no con hisopado nasofaringio, sino que tomada a través de la muestra por saliva. ¿Alguien tiene alguna idea? En un estudio que revisé, dentro de lo que puedo recordar, sí salía positiva, sí había positividad en la saliva. O sea, lo que hay que tener en cuenta, es que, por ejemplo, el ELISA puede tomarse también como una prueba rápida, pero obviamente tiene que ser para que todos sabemos que tienen un gran porcentaje de falsos negativos. Entonces, mientras la toma sea más superficial, vamos a tener la tendencia de tener más falsos negativos. Pero cuando hacemos una toma nasofaringea, que no es de la saliva precisamente, la positividad tiende a ser mayor. Pero de saliva no tengo experiencia. Yo recuerdo, dale, Nicla. No, No, yo recuerdo un comunicado de la Sociedad Chilena de Infectología cuando empezó esto, que por lo menos recomendaba prudencia, esto que hubiese datos más confiables respecto a que sirviera el método. No sé si había algo más nuevo eso. Brian Sánchez pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad en los niños? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. En un estudio reciente que acabo de leer, inclusive ese lo leí ahora, no en niños precisamente, sino que ya han confirmado casos de reinfección en pacientes alrededor de 2 meses que habían tenido COVID. Eso significa, y precisamente esa es la dificultad en este momento, que no sabemos para la vacuna cuánto tiempo de inmunidad es del que vamos a gozar una vez que se tenga la vacuna. Porque si todavía no sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos deja la enfermedad, no existe. Estoy súper de acuerdo con eso. Hasta aquí parece que no todos los infectados quedan con inmunidad, y de los que quedan con inmunidad parece que no todos les dura mucho tampoco. Entonces, se dice que va a llegar una vacuna en septiembre, pero probablemente hasta aquí cualquier plazo de estudio de la vacuna va a ser corto, así que tampoco tenemos idea de cuánto va a durar la efectividad de la vacuna, que es difícil que sea más que la inmunidad natural, que hasta aquí parece que es bastante mala. Preguntan por el uso de sarilumab, ácido acetil salicílico, en los pacientes con COVID-19, y también anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1. En los ensayos que revisé viendo tocilizumab, se habían usado, no están disponibles en todos lados con resultados similares al de tocilizumab. Pero bueno, lo que mostré, trabajo sin grupo control, pero con resultados similares, los dos, antiinterleuquina 1 y cetuximab. No sé si alguien más tiene experiencias O sea, está referido, pero digamos fueron algunos ensayos cortos y pequeños que quedaron ahí, y obviamente no se tiene, por lo menos en mi país y en algunos otros países. Sí. Preguntan si hay experiencia con el uso de cada una de las terapias que ustedes han mencionado como positiva. ¿Han leído algo al respecto? No sé. Sí, no escuché bien. La pregunta es si hay alguna publicación donde se trate a pacientes con cada una de las terapias que ustedes han expuesto, o sea, con los corticoides, con tocilizumab, con plasma, o sea, todo.
Acá en el Ecuador no tenemos remdesivir, ni tenemos experiencia. Pero tampoco no tenemos remdesivir, y una pregunta que la voy a dejar para después, para la doctora Silvina, en cuanto a tocilizumab. O sea, yo creo que probablemente en varios países, sobre todo al principio, se está disparando con muchas cosas y todas juntas, ¿eh? Pero de aquí que esté publicado como protocolo, como estudio, es otra cosa. Doctora Pinto, quería hacer una pregunta. Así, si ya no hay más preguntas, quiero preguntarle algo a la doctora Silvina. Resulta que nosotros estamos haciendo la revisión para el protocolo de nuestra institución y entonces hicimos una revisión sistemática de muchos estudios y entre ellos recientemente encontramos como 4 estudios que encontraban que no había, digamos, un beneficio de tocilizumab en relación a su tratamiento y los efectos colaterales que producía en cuanto a tocilizumab. Son estudios recientes, pero digamos, eso hizo que nosotros lo excluyamos de nuestro protocolo. Yo lo que estuve viendo, digamos, con estudios robustos, bien diseñados, están todos en marcha. Son los que encontré en Cochrane muy buenos, pero todavía no están los resultados. De los que leí, como dije, la gran mayoría no tenían grupo control y era difícil sacar conclusiones. Sí, de los que habían habido grupos control, habían demostrado mejoría en la tasa de mortalidad, en los días de ventilación mecánica y sobre todo en la caída de fiebre y de los reactantes de fase aguda. No sé, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta, doctora? Perdón. En realidad era solamente una sola que nosotros en la revisión... Por eso lo han excluido. Y en los protocolos no está solo el uso compasivo, que en pacientes sumamente graves que no han respondido a otras terapias se termina usando, pero nosotros no lo tenemos protocolizado, la verdad. Cuando uno anecdóticamente se entera de alguien que estuvo internado y grave, se sabe que se termina poniendo todo lo que está a mano, pero no está protocolizado y de hecho la OMS dice eso. Se puede usar como uso compasivo en pacientes con un consentimiento informado y porque no hay algo probadamente eficaz que poder ofrecer. Gracias. Pero los estudios que vi demostraban esa mejoría. Gracias, doctora. Lo pasaré al grupo, los estudios que yo tengo para compartirlo. Sí, me encantaría. Muchas gracias. El doctor Yuri Hernández pregunta a la mesa si ustedes han visto aumento de la incidencia de apendicitis en niños con COVID-19. Y aquí él refiere que han habido muchos niños con apendicitis que se les hace el screening antes de la cirugía y sale positivo. Si ustedes han observado lo mismo o no. Puedo tomar la palabra. Acá en el Ecuador hubieron unos casos cuando se empezaron a presentar los niños, particularmente en mi hospital. Estaba en contacto yo con los doctores que están justamente en el área de emergencia y me contaban que llegaban niños con mucho dolor abdominal, con un dolor abdominal tremendo, ¿no? Y es de explicarse porque sabemos pues que los receptores ECA también están en los enterocitos. Pero en esa época no se sabía, ¿verdad? Entonces, 2 niños fueron intervenidos quirúrgicamente. Claro que se encontró el intestino inflamado, la apéndice inflamada, porque eso es lo que provoca el coronavirus. Pero la evolución postquirúrgica no fue tan buena. Los niños sangraron mucho, no fallecieron, sí salieron, pero fue una evolución postquirúrgica bastante mala, o sea, porque sangraron mucho los niños. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí se confunde con una apendicitis que en 2 niños se los intervino quirúrgicamente, pero que esa no es la medida correcta. Probablemente se pudo estar ante estos casos de síndrome multisistémico en niños con coagulopatía, con algunas alteraciones de coagulación, la fiebre, el dolor abdominal, que dentro de
de los órganos afectados, el gastrointestinal en niños tiene una frecuencia muy alta, ¿no? Nosotros, por un lado, no vimos aumento de apendicitis, sí, el síntoma gastrointestinal como de una frecuencia alta en pediatría, y por otro lado, lo que sí vimos fueron cuadros de apendicitis no asociadas a COVID, pero más graves, que llegaban por peritonitis, por el retraso en la consulta ante el miedo de consultar y de asistir a los establecimientos de salud, ¿no? Eso sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que son muchísimas las preguntas y por honor al tiempo vamos a hacer la última, que es para el doctor Perillán, que ¿cuál sería la 019? ¿Cuándo pedir serología? ¿Cuándo la PCR? Ya, te escuché a medias la pregunta, pero la pregunta es por la serología, ¿sí? La utilidad. Sí, yo también. Los demás tampoco te escuchan. No. Ya, ¿cuándo gusta utilizar la serología? A ver, yo creo que de partida toda la Sociedad de Infectología, la OMS, todas las guías dicen que el diagnóstico es por PCR, ¿ya? Y no recomiendan la serología de rutina, que yo encuentro que se está usando también en forma de generalizar, ya está, y se empieza a usar sin una racionalidad tan clara, ¿ya? El diagnóstico es por PCR, y si la PCR te sale negativa y sospechas, repite la PCR. Esa es la recomendación, ¿ya? Ahora, si uno va a la racionalidad del uso de la serología, la PCR tiene su máximo rendimiento y sensibilidad la primera semana de síntomas. Entonces yo creo que si tienes un paciente quizá con PCR negativa y que ya está en la segunda semana de síntomas, porque la serología de la primera semana no sirve, ¿ya? Quizá ese podría ser el nicho. O sea, segunda semana de síntomas con PCR negativa te podría ayudar una IgM positiva, ¿ya? Y creo que no tiene sentido pedirle un IgG, ¿ya? Y probablemente la IgG tenga más lógica después en estudios más bien de inmunidad o población de salud u otras cosas más que para el cuadro agudo de todas maneras. Esa sería mi opinión. Sería interesante saber si el resto de la mesa está de acuerdo. No sé. En realidad yo creo una pregunta. que para diagnóstico, la serología nos sirve cuando estamos pensando en estadiar al paciente, si ya lo tenemos negativo o si lo necesitamos para ser donante. La doctora Nica María. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Perillán. Okay. Bueno, sí. Adelante, doctora Salazar. Voy a moderar yo, ya que Ana María se nos anduvo cayendo. ¿Qué opina usted de las pruebas de PCR que siguen saliendo positivas después de 3 meses, 4 meses de haberse enfermado el paciente? Chuta, eso es todo un tema. Yo creo que este virus es súper raro. Yo creo que estamos aprendiendo que existe un virus súper atípico, tiene una presentación clínica rara, radiológica rara, tiene un montón de cosas que son infrecuentes, inhabituales, distintos a otros virus. Entonces, estamos aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos y todavía no sabemos algunas qué es lo que significan, ¿no? Hay un estudio, ¿cierto?, publicado en la revista Nature que dice que en realidad casi después de los 7 días del iniciado el cuadro, estos virus que siguen saliendo positivos ya no están vivos ni replican. Y de hecho la OMS decía que se considera contagioso el COVID como los primeros 10 días y después chao, ¿eh? Entonces, lo primero es que estas PCR que pueden salir positivas, porque ha habido casos de 1 mes, 2 meses, 3 meses de PCR positivas, no significa que el paciente esté contagiando. El contagio, de todas maneras, parece que no es más allá de 2 semanas, o si más allá de 2 semanas el porcentaje es muy poco. Entonces, lo que se piensa es que son partículas de virus que quedan por ahí, que si tú haces el examen te sale positivo. ¿Ya? Es lo que yo respondería. No sé qué opina el resto. Serán fracciones de ARN de virus muertos, que ya no sirven para control. Entonces, una PCR no sirve para control, no solo para diagnóstico. Para nada. Yo creo que también esa insistencia también, yo creo que hay mucha desesperación en hacer muchas cosas que no resultan tan racionales, ¿eh? Y la gente hace PCR, ya no tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene tomar una PCR después de las 2 semanas? Ni una. Porque ya aunque salga positiva no significa nada. Y lo más probable es que salga negativa. Sí, de acuerdo. Yo creo que nos sirve ya la serología, digamos, ¿no es cierto? Podría ser, claro.
Pero ¿quién quiere estar al lado de una persona que tiene PCR positivo? Yo, de más de 2 semanas, yo estaría al lado, me da lo mismo. Está bien. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, doctora Cipriani, doctora Salazar, doctora Pinto, doctor Perillán, excelentes presentaciones, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias a todos.